Bueno, invitamos ahora a la doctora Silvia Peraquia, penalista y además integrante del jury de enjuiciamiento en la provincia de Tucumán. Doctora. Daniel, buenas tardes. Un gusto enorme compartir contigo esta mesa. Daniel, tu trayectoria profesional es intensa, de altísima calidad y diversa. Periodismo de investigación, cobertura de sucesos internacionales de gran trascendencia y nacionales también, actividad académica, cobertura de causas procesales de gran envergadura, autor de libros, coautor, membresías, pertenencias, etcétera, etcétera. Te pongo en contexto para hacerte unas pocas preguntas. Periodismo de investigación, es decir, Daniel Santoro, investigador a nivel del periodismo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación periodística, Daniel? La prensa en las democracias hasta los 90 tenía tres funciones: informar, formar y entretener. La cuarta función empezó a ser el perro guardián de la democracia, es decir, poder hacer investigaciones para que los poderosos de la política, de la economía, del deporte, rindan cuenta de lo que hacen con los fondos públicos o lo que hacen con el discurso público. Yo creo que esa es la función, descubrir los muertos que tienen en el placar, es una metáfora, ¿no? Todos estos poderosos en la Argentina, en las provincias, en las ciudades, a todos los niveles. Siempre hay historias que se ocultan, que van más allá de lo informativo, de la noticia del día a día, y ahí lo que hace falta es saber conocer técnicas de investigación, saber acceder a bases de datos rápidamente, usar estas nuevas leyes que tenemos a nuestra disposición para ponerlo en los ojos de la opinión pública y que sea la opinión pública la que decida, si elige, si vota o no vota, y para que se forme opinión. Nosotros no somos jueces ni somos fiscales, solamente somos periodistas que tratamos de acercarnos a la verdad. Bien, ahora, en un Estado de Derecho, la actividad investigativa de hechos de corrupción es algo propio de la justicia también. Este gran desarrollo que ha tenido el periodismo de investigación, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, ¿tiene que ver con alguna falla de los sistemas judiciales? Sí, ¿Cómo coexiste una investigación periodística con una investigación judicial? ¿Se retroalimentan? Sin lugar a dudas hay una retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, estaba publicado en Clarín, se habían contrabandeado 6.500 toneladas de armas y municiones a dos países en guerra, a Croacia y a Ecuador, y los jueces y los fiscales estaban en la tapa del diario. Nada. El abogado Ricardo Morenzán tomó mis notas y hizo una denuncia penal. Entonces, esa denuncia penal empezó a ser una fuente de información de las cosas que yo iba averiguando por otro lado. Y los que decidieron condenar, después de 16 años, condenar a Menem a 7 años de prisión, fueron los jueces, no fuimos nosotros los periodistas. Lo que yo le conté nada más fue el contrabando de las armas, cómo se pagaron sobornos, cómo se constituyeron empresas fantasmas en Uruguay para esconder a los verdaderos dueños de este desvío de las armas. Yo creo que es muy importante que la justicia colabore con el periodismo, no institucionalmente, pero sí como fuentes de información. Obviamente se genera un vínculo de confianza con jueces y fiscales a los cuales off the record nos cuentan qué es lo que va pasando en una causa judicial. No cuando hay secreto de sumario, sino en otras oportunidades. Los periodistas vamos aprendiendo porque nosotros no tenemos los conocimientos jurídicos que tienen ustedes, los abogados, para conocer una causa, pero después de tanto tiempo realmente vamos adquiriendo una expertise y además, sobre todo los fiscales, doctora, los fiscales saben que cuando los jueces cajonean las causas, que yendo con un requerimiento de instrucción al periodismo, difundiéndolo, el tema va a estar dentro de la opinión pública y los jueces no van a usar la congeladora ni la heladera para congelar la causa, sino que van a tomar las decisiones que ellos quieran en el sentido que sea, pero que no van a planchar la causa. O sea, de alguna manera el periodismo de investigación pone en jaque a la justicia. Yo creo que la apura, porque son tiempos distintos, ¿no? Nosotros tenemos que escribir para ayer.
¿no? Y el juez tiene un código procesal que tiene que respetarlo, tiene plazos, pero ¿qué pasa? El juez lijo. Daniel, me estás Sí. hablando de 15 años, 18 años. ¿Te imaginas los plazos de los jueces? Bueno, ese es el gran tema. Hasta el gobierno de Macri, yo no soy macrista lo que voy a decir, pero ahí hubo un cambio cuando, porque ¿qué es un juez federal? Es un abogado con 2 secretarios letrados que son abogados, con los otros que son abogados. Entonces, estas causas de complejidad, porque la corrupción no es que un político se le ocurre ser corrupto y mañana tiene $1 millón del Estado, no. Tiene un abogado que lo asesora, hay estudios jurídicos que se dedican a armar empresas fantasmas en el exterior, contadores, recién hablábamos de la Rosadita, es decir, hay una estructura armada para facilitar la corrupción. Entonces, ¿qué pasó en el gobierno de Macri? La Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado, colaboró con el juez Casanelo. Suiza trajo los comprobantes de todo lo que decíamos los periodistas era cierto, de que había $55 millones en Suiza. La Oficina Anticorrupción presentaba pedidos, se presentó como querellante. La AFIP trajo cosas que los periodistas no accedemos, que son las declaraciones impositivas de Lázaro Báez, que están amparadas por el secreto fiscal. Y, consecuencia de eso, Lázaro Báez tiene más condena por evadir impuestos y por emitir facturas truchas, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Cuando el periodismo, cuando el Poder Judicial o la justicia investiga a través de sus órganos naturales, ¿no es cierto?, que es el Ministerio Público Fiscal, tiene códigos, tiene procedimientos, tiene reglas claras, ¿no es cierto? Cuando el periodismo investiga, ¿cómo investiga, si es que podemos saber? Bueno, primero nosotros, un veterano como yo, tengo una red de informantes en todo el Estado argentino, ¿no? Jueces, fiscales, policías, diplomáticos. Bueno, el ex embajador Adolfo Saracho, que era tucumano, era una gran fuente de información de los periodistas que cubríamos Cancillería sobre temas nucleares. Entonces esa red nos pasan alertas. Uno tiene que estar siempre, no tiene que tener una actitud burocrática dentro de una redacción, sino una cosa de dudar. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, me decían, si tu mamá te dice te quiero, compruébalo, ¿no? Esa era la idea de suponer que alguien está ocultando antes. Y ahora tenemos estas leyes que hablábamos antes, más las bases de datos, donde tenemos acceso a las bases de datos de antecedentes comerciales como Gnosis, o que nos permiten rápidamente juntar información. Las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios nacionales son una fuente de toneladas de datos que tenemos los periodistas para entonces, todo ese tipo de cosas. Y yo ahora estoy en otra etapa, yo preparo periodistas jóvenes más que hacer mis propias investigaciones. Bien. Y se ha creado ya un pequeño ejército de locos que andan por ahí hurgando. Daniel, el periodismo de investigación, el periodista que hace investigación, ¿no es cierto?, previo a la difusión de la información que ha colectado, ¿tiene el deber ético de pasarla por el filtro de la comprobación? Sin lugar a dudas. Todo lo tenemos que chequear. Nosotros tenemos un artículo de la Constitución, que es el artículo 43, ¿no?, que es mi número preferido para la quiniela, porque varias veces que los jueces me han presionado, yo me amparo en el secreto profesional del artículo 43. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes, respetuosos de los procedimientos, no tenemos que utilizar métodos ilegales para conseguir información. Yo estoy en contra del uso de la cámara y el micrófono ocultos, pero sí, obviamente, de un trabajo intenso que necesita mucha más dedicación que la búsqueda de una simple noticia. Bien, ¿no? 2 preguntas rápidas, rápidas. Periodismo de investigación nos queda muy clarito. Sí. Tuviste una gran actuación también como periodista, cubriendo el juicio más importante que pasó por la República Argentina, que fue el juicio a las juntas. Sí. ¿No es cierto? Bueno, esa amplia experiencia, a partir de esa amplia experiencia, ¿cuál es la posición ética que tiene que tener un periodista cuando difunde públicamente lo que pasa en el marco de un proceso judicial y lo está cubriendo? ¿Tiene la obligación de pasar noticia completa, íntegra, objetiva?
¿O puede parcializarla? No, nosotros tenemos que informar. En este momento hay un periodismo de opinión. Lo que más existe en los medios audiovisuales es el que baja línea, fulano es un chorro, el otro es una chorra. A mí nunca me va a escuchar utilizar el adjetivo calificativo. Tenemos que mostrar hechos comprobables. Te pregunto para esto, cuando vos dijiste que estás contra de las grabaciones, contra las filmaciones, pero si no hubieran sido por esas filmaciones, la Rosadita no se hubiera aclarado muchas cosas en la Argentina. Y esas filmaciones se las obtienen en forma ilegal, no legal. Primero, hay excepciones a mi regla muy estricta. Bueno. Hay excepciones. Por ejemplo, una vez Telenoche Investiga tenía que demostrar el abuso a niños con síndrome de Down en una guardería. Entonces, una periodista simuló ser enfermera, la contrataron y con una cámara oculta, no sé si ustedes se acuerdan del caso. Entonces, en ese caso no había otro mecanismo que no fuese a usar una cámara oculta, digamos. Son las excepciones. El caso de la Rosadita es un misterio de dónde apareció, porque esa era la cámara de seguridad interna de esta financiera de Láscar y de Fariña, ¿no? ¿Cómo sale? Claro, eso es otra historia, pero en general hay, y siempre tenemos que tener la versión de la otra parte, la tenemos que publicar. Tenemos que respetar, no publicar el nombre de menores ni fotos de menores en las casas, respetar el secreto de sumario, pero yo sé que hay periodistas que violan esas normas. Bien. ¿El bozal legal, qué opinas vos? No, eso no. Excepto en temas de vida privada, el bozal legal no debe existir. Todos tenemos que someternos al escrutinio de la opinión pública. Gracias. Vamos a una pausa nuevamente. Gracias, Victoria. Muchas gracias, por Germán. su Gracias, Daniel. participación. Un gusto. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando con Daniel Santoro.